Capítulo 13. Hacia un nuevo orden mundial. 1990-2000. Nunca en un lapso tan corto de tiempo han sucedido tantas cosas. La historia no conoce un periodo de cambios tan profundos como la última década del siglo XX. El mundo dejó de parecerse a sí mismo. De repente, la tensión este-oeste dejó de tener importancia al llegar a su ocaso la estrella de la URSS bajo la convulsión que supuso Mikhail Gorbachov. En 1990 se emanciparon las repúblicas bálticas. Armenia buscó su independencia, comenzaron las disputas con Azerbaiyán y Georgia se constituyó en Estado. A finales de 1991, el último zar rojo consiguió plenos poderes del Parlamento soviético, pero también era tarde para él. La victoria de Boris Yeltsin en las presidenciales de la Federación Rusa le dejó sin juego político y el golpe de Estado de agosto, acaso organizado por nostálgicos del comunismo, marcó el inicio de una nueva era. Todo se desmoronó. Se ilegalizó el Partido Comunista y desapareció el KGB. Y en diciembre de aquel año, 11 de las antiguas repúblicas dieron paso a la Comunidad de Estados Independientes. En el transcurso de 1991, la Unión Soviética se dividió en 15 estados. Aunque en los primeros meses de 1992 nadie sabía qué podía pasar con el arsenal nuclear soviético, la firma de un acuerdo de desarme entre Bush y Yeltsin en enero de 1993 despejó dudas. Sin embargo, el accidente nuclear de Siberia ponía de manifiesto que también la paz tenía sus riesgos, acaso tan terribles como la guerra. Yeltsin, que jugaba a un juego distinto en el interior que en el exterior, incorporó a su país al Consejo de Europa a finales de 1995. Se habló de reconstruir la URSS, pero era muy tarde para eso. No había forma de salir del caos. La inflación lo subyacía todo. A finales de 1996, un dólar costaba 7.000 rublos. Yeltsin creyó que la creación de un rublo nuevo arreglaría las cosas, pero no fue así. La tensión entre serbios, croatas y eslovenos era grande. En marzo de 1991 dimitía el último presidente, Borisav Jović, y el croata Tudman acusó a Serbia de crear climas prebélicos, lo que era en parte cierto. Los hechos se precipitaron y en junio Croacia y Eslovenia decidieron desmembrar el país enfrentándose a Serbia. Era la guerra civil. Bosnia-Herzegovina se alió con los croatas y Sarajevo, capital bosnia, fue sitiada. La persecución étnica hizo recordar la barbarie nazi. Bosnia, que se declaró independiente, era la cuarta república que dejaba el tronco común yugoslavo. Los problemas se enconaron. La ONU culpó a Serbia de promover la discordia y preparó su bloqueo. La OTAN envió tropas a Bosnia. En enero de 1993 se habló de dividir el complejo territorio en 10 provincias. Estados Unidos aceptó la partición y el conflicto se recrudeció en 1994. La guerra acabó en 1996, pero no empezó la paz. Nadie veía cómo poner coto a los crímenes, aunque algunos de sus responsables fueron condenados en 1997. Europa se configuró políticamente tras la entrada en vigor del Acta Única. El objetivo era crear un mercado interior en el que mercancías y hombres circularan libremente a finales de 1992. Alemania, por la singularidad de su historia reciente, fue el país que más cambió. Gorbachov visitó Bonn en un momento psicológico para que Helmut Kohl propusiera la reunificación. En la primavera de 1991, Kohl recorrió la exrepública democrática y Berlín volvió a ser sede del gobierno. Con la elección del primer presidente de Alemania unificada, Roman Herzog, en 1994, y la reelección de Kohl por quinta vez, Alemania encaraba el futuro con una recesión económica, precio que era necesario pagar tras la reunificación. Kohl viajó a Moscú en 1996 con una propuesta que no gustó a Yeltsin: ampliar la OTAN a costa de Rusia. Al final, en 1997, con la distensión, la OTAN se acabaría ampliando hacia el este, acuerdo al que se llegaría en la Cumbre de Madrid. Al terminar 1998 llegó el fin de la era Kohl. Gerhard Schröder consigue que los socialdemócratas obtengan el poder tras 16 años de gobierno democristiano. El canciller para el próximo milenio anunciaba la recuperación del nuevo centro para el SPD
continuidad en política exterior y lucha contra el desempleo como meta nacional. La economía del Reino Unido estaba en el punto de mira de Margaret Thatcher, que poco antes de renunciar a su cargo privatizó un buen número de empresas estatales. Días después, accedía al cargo John Major, a quien el IRA dio la bienvenida con un par de bombas en el centro de Londres. La oferta del Sinn Féin fue rechazada en enero de 1992 y siguieron los atentados. Hubo elecciones que ganaron de nuevo los conservadores y se ratificó el Tratado de Maastricht y se sacó a la libra del sistema monetario europeo. En el 93 entabla conversaciones con el IRA involucrando al Sinn Féin en las negociaciones de paz. La corona no lograba salir de sus problemas y los príncipes de Gales terminaron divorciándose. La imagen de Diana fue en ascenso mientras se deterioraba la del príncipe. El romance de Diana con el multimillonario árabe Dodi Al-Fayed supuso una ofensa para la Casa Real. En 1997, el accidente mortal de la exesposa del príncipe Carlos, envuelto en el misterio y la sospecha, conmovió al mundo, creando la leyenda de la princesa del pueblo. El triunfo electoral del laborista Tony Blair en 1997 dio al país ciertas esperanzas. Dotado de juventud y carisma, el mayor logro de Blair fue el acuerdo sobre el futuro de Irlanda del Norte, que fue ratificado por la ejecutiva del Partido Unionista del Ulster, comenzando una paz que acababa con 25 años de enfrentamientos. En Francia, la política exterior se vio afectada en 1990 por el programa atómico de Mitterrand y su empeño en no reducir el arsenal nuclear. Jacques Chirac llegó a la presidencia tras las elecciones de 1996. Aquel año moría François Mitterrand. En Italia, tras la dimisión de Ciriaco de Mita, Giulio Andreotti formó gobierno. La corrupción, la larga mano de la mafia, las huelgas estudiantiles, los enfrentamientos entre el presidente Francesco Cossiga y el Consejo Superior de la Magistratura, todo ello junto formó un complejo de dificultades que a principios de la década sobresaltó la vida italiana. En enero de 1992 se disolvió el Parlamento y meses después dimitía Cossiga y accedía a la presidencia Luigi Scalfaro. La mafia atentó contra los jueces Falcone y Borsellino, hecho que acabó con la paciencia del gobierno. A ello se unía la investigación de la corrupción. En 1993 se incoó sumario a Bettino Craxi. El proceso a Andreotti por conexiones con la mafia conmovió la política. Meses después, las elecciones llevaron al poder a Silvio Berlusconi. En 1996 un conglomerado de izquierdas apartó a Berlusconi del poder. En 1992, Barcelona organizó los Juegos. Se celebró en Sevilla la Exposición Universal con un logro tecnológico de primera magnitud, el tren de alta velocidad. El Partido Popular de José María Aznar ganó las elecciones. A finales de 1998, ETA anunció una tregua indefinida influida en la paz lograda por el IRA. Se celebraron elecciones en el País Vasco por primera vez sin la sombra de las armas. El independentismo vasco fue ganando posiciones y se enconaron las posiciones de los ultras. La década comenzó bajo el signo de la recesión y la conflictividad. En Estados Unidos, el descontento llevó a un clima de violencia que facilitó en 1992 la victoria de Bill Clinton. Nadie podía suponer la situación en la que se vería envuelto a finales de su mandato por sus contactos sexuales con la becaria Mónica Lewinsky. En Latinoamérica, la violencia, la guerrilla, la injusticia social y la corrupción marcaron la vida. Pero hubo progresos en el talante político del continente. Cuando en 1990 los sandinistas perdieron el poder en Nicaragua, Violeta Chamorro accedió a la presidencia sin traumas. Tampoco los hubo cuando la izquierda volvió a perder frente a Arnolfo Alemán. El descontento en Venezuela provoca en 1989 los graves incidentes conocidos como el Caracazo. El 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez se levanta en armas sin conseguir hacerse con el gobierno. Rafael Caldera sustituyó al socialista Carlos Andrés Pérez, condenado por corrupción. En las elecciones de 1998,
aparecía como clara favorita la ex Miss Universo, Irene Sáez, que perdió gran apoyo al unirse al COPEI, quedando como vencedor en las urnas Hugo Chávez, que paradójicamente conseguía la presidencia a través de las urnas en un ambiente de enrarecidas amenazas. Mikhail Gorbachov había recibido en 1990 el Nobel de la Paz, mientras que en 1992 le fue otorgado a la guatemalteca Rigoberta Menchú por su labor en favor de los derechos humanos de los indígenas. En El Salvador, Alfredo Cristiani llegó a un acuerdo con los guerrilleros tras 12 años de lucha. En Guatemala, Jorge Serrano pactó con la guerrilla en 1991 la solución a los problemas políticos sociales, un problema endémico que acabó en 1996 con 35 años de guerra civil. En Colombia se firmó la paz con el M-19, un remiendo en el tejido social y político roto por todas partes. En 1996, Ernesto Samper, acusado de financiar su campaña con dinero del narcotráfico, convocó un referéndum, pero el aire de sospecha se hizo cada vez más espeso. Alberto Fujimori dio un autogolpe en 1992 para hacer frente a la crisis peruana. Afrontó los problemas creados por Sendero Luminoso, cuyo líder fue detenido. Los tribunales de jueces sin rostro creaban el terror en el pueblo. Pese a todo, las urnas legitimaron su política. En Chile, Pinochet obtuvo el cargo a la medida de senador vitalicio, buscando inmunidad ante posibles represalias. En unas declaraciones confesaba que la historia demuestra que los dictadores nunca acaban bien. Su detención en Londres, a partir de una petición de extradición de un juez español que lo acusó de genocidio, terrorismo y torturas, provocó reacciones en todo el mundo. Margaret Thatcher hizo una enfervorizada y vergonzosa defensa pública del dictador. La Cámara de los Lores revocó su inmunidad amparándose en que la tortura no es una de las misiones de un jefe de Estado, demostrando al mundo que cada vez hay menos lugares seguros para los dictadores. En Argentina, Carlos Menem se mantuvo en el poder, aunque en las municipales de 1997 dejaron claro el fin de la mayoría peronista. En 1999, las elecciones se celebrarán sin Menem como candidato. Si a comienzos del siglo la Revolución Mexicana de Zapata mostraba la disconformidad campesina con el gobierno, el siglo terminaba con un nuevo levantamiento. Ante la injusticia social que padecen los indígenas de Chiapas, surge el Ejército Zapatista EZLN. Su voz es la del subcomandante Marcos, un joven profesor universitario, único integrante no indígena del Movimiento de Liberación. El cerco de los militares es constante. Los grupos paramilitares armados siembran el terror en los poblados. El mundo se indigna ante la matanza de Acteal. Las guardias blancas acaban con la vida de 45 indígenas y el Ejército Federal realiza más de 40 incursiones en los poblados buscando bases de apoyo zapatistas. El gobierno del PRI trata de negar cualquier vinculación con los grupos paramilitares, pero constantemente expulsa a los observadores internacionales buscando la impunidad para la constante violación de los derechos humanos de los indígenas. Pero una cosa era Occidente y otra el mundo. En 1990 la Guerra del Golfo puso de manifiesto que la conflictividad árabe sería un factor decisivo en el mantenimiento de la paz mundial. A ello contribuían el creciente favor de que gozaba el integrismo y la defensa violenta que sus líderes hacían de los postulados religiosos. Clave para entender la preocupación mundial es el hecho de que en el subsuelo de la región yace una importante cuota del petróleo del mundo. Una de esas bolsas de petróleo es Kuwait, cuarto productor mundial y primero de Oriente Medio, y cuya independencia en 1961 nunca fue reconocida por Irak. En agosto de 1990, Saddam Hussein invadió el emirato y procedió a su saqueo y devastación, al bombardeo de infraestructuras y ejecución masiva de ciudadanos, violaciones y torturas. No era solo una aventura sangrienta, sino un desastre ecológico. Se vertieron al mar millones de barriles de crudo que causaron la mortandad de la fauna y flora marinas, aniquilando el plancton del Golfo, y se incendiaron cientos de pozos petrolíferos. De nada sirvió la mediación de la ONU y en enero de 1991 comenzó la guerra. 5 días después del bombardeo de Bagdad, se liberó Kuwait.
100 horas bastaron al general Norman Svarkov para resolver la situación. La locura de Saddam se saldó con 1 millón de muertos y la extensión del hambre entre los kurdos al norte, los chiitas del sur y la población en general. Las cláusulas de rendición incluían destruir misiles y arsenales químicos y desmantelar una planta nuclear. No se perdonó actividad alguna fuera de lo pactado y cuando se produjo, como en junio de 1993, el presidente norteamericano Bill Clinton ordenó atacar con misiles. Un año después, Irak reconocía la soberanía de Kuwait, pero seguía fustigando a los kurdos en contra de lo dispuesto, lo que motivó nuevas intervenciones en 1996. Comenzó un peligroso juego iraquí: las expulsiones y constantes prohibiciones a los observadores de la ONU a realizar el control de armas químicas sobrellevaba la amenaza de otra guerra. Al finalizar el año 1998, norteamericanos y británicos llevaron a cabo la Operación Zorro del Desierto, realizando un duro castigo contra Irak. El resto de los países estuvo en desacuerdo. Consideraban esta nueva guerra como una cortina de humo de Clinton para evitar su proceso de destitución a causa del caso Lewinsky. La Duma aprobó una resolución calificando los bárbaros ataques de terrorismo internacional y solicitando un inmediato incremento de los gastos de defensa rusos. En el complicado mosaico palestino-israelí, algo parecía moverse. Un año después de la Conferencia de Paz de Madrid, de octubre de 1991, el laborista Isaac Rabin ganó las elecciones. Judíos y palestinos llegaron a acuerdos que hicieron posible la creación en 1994 de un Estado autonómico palestino en Gaza, Cisjordania y Jericó. Pero el proceso sufrió un parón tras el asesinato de Rabin, que el revisionismo conservador de Benjamín Netanyahu tuvo dificultades para encauzar de nuevo. A finales del 98, tras los acuerdos de Maryland, se producía la retirada parcial del ejército israelí del norte de Cisjordania, con lo que comenzaba una nueva era para los palestinos. En Sudán, la hambruna provocada por la guerra hizo su aparición en 1993. Mientras en Eritrea seguía la guerrilla y se celebraban elecciones, en Somalia la contienda civil entre clanes daba lugar al caos. Ruanda y Burundi conocieron en 1993 un precario acuerdo que puso fin a las matanzas y a los terribles escuadrones de la muerte, pero meses después se recrudeció la lucha tribal. El gobierno Hutu huyó y los Tutsis entraron en Kigali. La desbandada Hutu, camino del Zaire, las matanzas y el hambre acabaron con miles de personas. 1 millón de desplazados deambularon entre Ruanda y Burundi, huida masiva que en 1996 obligó a países como Zaire a acoger a cientos de miles de refugiados. En Sudáfrica, la hora del monopolio blanco llegó a su fin. En 1990, Nelson Mandela abandonó la cárcel donde había permanecido durante 2 décadas. En enero de 1993 acabó el dominio blanco, pero no la violencia entre los partidarios de Buthelezi y Mandela, que tras las elecciones de 1994 se convirtió en el primer presidente negro del país. La muerte de Teresa de Calcuta conmovió al mundo. Es esa flor que a veces brota en medio del estercolero. La informática fue adueñándose de todo. La creación de los sistemas operativos como el Windows llevó a Bill Gates al éxito, propiciando enfrentamientos con el gobierno americano, receloso de tanta acumulación de poder. Especialmente cuando Gates comenzó acuerdos con el gobierno ruso para poner en órbita satélites de comunicaciones utilizando el antiguo arsenal soviético. La civilización del ocio, el descenso de la jornada laboral, ponen al hombre en el dilema de qué hacer con el tiempo. Y mientras se busca el dolce far niente, sube la conflictividad social a la sombra de la droga, el racismo y la xenofobia. El paro, la violencia urbana, la confrontación partidaria que sumen a la sociedad en el cansancio. A partir de 1996 se adivina cierta intención de volver a los viejos 60 y a los frenéticos 70. El aspecto externo, la apariencia de la mujer, tiende a la sobriedad. La reina de los 90 fue Claudia Schiffer.
Su imagen de mujer perfecta llenó las pasarelas, la publicidad y el cine. Es la época de las top models, la sutil belleza australiana de Ellen MacPherson, la sensualidad de la argentina Valeria Mazza y la naturalidad de la española Judith Mascó. El cine americano era nuevamente la máquina de los sueños. Las apariciones de las estaciones gráficas de Silicon permitieron incorporar efectos especiales de un realismo como jamás se había imaginado. Michael Bay, que había obtenido un gran éxito con La Roca, se acercó a las tendencias catastrofistas de final de siglo con Armagedón, donde parecía inevitable la destrucción de la Tierra por un gigantesco meteorito. Las grandes estrellas de Hollywood se unieron para entrar en el negocio de los restaurantes. El Planet Hollywood se extendió por todo el mundo. La tecnología se unió cada vez más al cine y la búsqueda de nuevos sistemas de filmación y proyección llegaron a su cenit con los desarrollos IMAX en 3D, Omnimax o en alta definición. El director francés Jean-Jacques Hano, que había hecho películas magníficas como El oso, El nombre de la rosa o En busca del fuego, fue el director de la primera película argumental en 3 dimensiones, Las alas del coraje, historia basada en la vida del aviador y escritor Antoine de Saint-Exupéry. Uno de los mayores mitos de nuestra era volvió al cine de la mano de James Cameron. Titanic se convirtió en la película más nominada a los Oscars en toda la historia del cine. Céline Dion cantó el tema central, My Heart Will Go On, y la banda sonora obtuvo el Oscar a la mejor partitura. En medicina se habló de la píldora antiinfarto y de la Viagra, pero junto a estos logros vuelven las enfermedades de la pobreza. La Organización Mundial de la Salud registró 600.000 casos de peste bubónica, como si la Edad Media quisiera regresar. Y a todo ello, como remoquete dramático, el avance imparable del SIDA que diezma la población. En diciembre de 1993, el telescopio espacial Hubble tuvo que superar una miopía causada por la deformidad de su lente principal. Una vez corregida, envió imágenes del espacio abriendo perspectivas increíbles. Se descubrieron inmensas nubes de polvo que explicaban cuándo y cómo nació el universo. En 1994, un hombre batió el récord de permanencia en el espacio. El doctor Valery Polyakov estuvo 438 días en gravedad cero, efectuando estudios de medicina espacial en fisiología y psicología. La estación orbital Mir sufrió unos graves percances que hicieron temer por la vida de los cosmonautas. En el verano de 1997 se consiguió repararla para que continuara siendo la principal base extraterrestre. A finales del 98, el abuelo John Glenn, a sus 77 años, volvió al espacio a bordo del Discovery en una misión histórica que rememoraba las glorias espaciales de los 60 y volvía a potenciar el programa espacial. Paso a paso, el hombre iba conquistando el espacio con la esperanza de alcanzar nuevos mundos y hacerlos habitables. El siglo que empieza augura grandes logros. Llegar a Marte se ha convertido en una obsesión. En 1998 se concedería por primera vez el Nobel de Literatura a un escritor portugués, José Saramago. El Vaticano mostró su desacuerdo por la concesión al autor de El Evangelio según Jesucristo. En el mundo del automóvil, 2 hombres destacaban por sus triunfos, Johan Kankkunen y Carlos Sainz. En fútbol, el Real Madrid conseguía por 6ª vez la Copa de Europa y se hacía también en Japón con el título intercontinental. En este final de siglo, el jugador que causaba sensación en todo el mundo era el brasileño Ronaldo. En este momento de la historia, en que los políticos no han estado a la altura de las circunstancias, solo queda la ecología como banderín de enganche de quienes quieran salvar un planeta que se nos va de las manos. ¿Qué va a pasar con el hábitat humano? Cientos de especies caminan hacia su extinción. ¿Acaso también la humana, si no se ataja el peligro del agujero en la capa de ozono del Antártico, se pone coto a la desertización, a los incendios forestales, a las emisiones de CO2, a los vertidos de petróleo al mar y otras materias que contemplaba la cumbre de Kioto? ¿Acaso ahora la lucha no sea ya por la preeminencia de una nación sobre otra, sino por silenciar los clarines que anuncian el apocalipsis final del hombre, que pudiendo haber hecho de su hábitat un paraíso, lo ha tornado en muladar inhabitable
en el que de vez en cuando se escucha el llanto lejano de un niño alcanzado por alguna mina antipersona. Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Pero ahora, al final del milenio, no es eso lo más terrible. Ahora lo dramático y estúpido es que el hombre es un lobo para su hábitat. Hemos olvidado la sabia advertencia que a modo de consejo diera Franz Kafka. En la lucha entre el hombre y el mundo, hay que estar siempre del lado del mundo.